La lluvia fría caía sobre la ciudad con una furia implacable, golpeando el asfalto y convirtiendo las calles en ríos oscuros y desolados. Cada gota que se estrellaba contra el cristal de la ventana parecía un eco del martilleo incesante en el pecho de Elena. A sus 65 años, con un corazón tan frágil como el cristal antiguo, sentía un frío que no provenía del temporal de afuera, sino del gélido ambiente que sus propios hijos habían creado dentro de la que fue su casa, su santuario, el nido que construyó con amor y sacrificio junto a su difunto esposo. Ricardo y Laura estaban de pie frente a ella, sus siluetas recortadas contra la lúgubre luz de la tarde. No había calidez en sus miradas, solo el brillo calculador de la codicia. Eran los hijos por los que Elena había vendido las joyas de su madre para pagar sus estudios, por los que había trabajado turnos dobles hasta el agotamiento. Ahora la veían no como a una madre, sino como un obstáculo, una última pieza a remover del tablero para poder reclamar su premio, la herencia. La casa, el único patrimonio que le quedaba, se había convertido en el objeto de su desmedida ambición. «Mamá, tienes que entenderlo, es por tu bien», dijo Laura, aunque sus palabras sonaban huecas, vacías de toda sinceridad. Su voz, que una vez fue música para los oídos de Elena, ahora era un siseo venenoso. Ricardo, más directo y cruel, fue quien pronunció la sentencia final. «No podemos seguir cuidando de ti. Esta casa se va a vender y hemos encontrado un lugar adecuado para tus necesidades, una residencia». La palabra residencia resonó en la habitación como un portazo, un eufemismo cruel para el depósito de ancianos más barato que habían podido encontrar, un lugar para olvidarla. El nudo en la garganta de Elena era tan doloroso que apenas podía respirar. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, mezclándose con el recuerdo de las risas infantiles que una vez llenaron esas mismas paredes. Vio cómo Ricardo, sin una pizca de remordimiento, cogía la pequeña maleta que habían preparado para ella, una maleta que contenía los restos de una vida entera, y la colocaba sin miramientos en el umbral de la puerta. La abrió de par en par, permitiendo que el viento helado y la lluvia invadieran la sala, como si la propia naturaleza quisiera purgar la casa de aquel acto infame. «El taxi está esperando, no hagas un drama de esto», espetó él, su voz cortante como un cuchillo. Elena, apoyándose en los muebles que conocían la historia de su familia, caminó hacia la puerta. Cada paso era una tortura, un desgarro en el alma. Al cruzar el umbral, sintió la lluvia helada en su rostro, confundiéndose con las lágrimas silenciosas que ahora corrían libremente por sus mejillas. El sonido de las cerraduras girando a su espalda fue el golpe de gracia, el sello definitivo de su abandono. La dejaron allí, en la acera, bajo el aguacero, una figura frágil y rota frente a la casa que lo fue todo. Desde dentro, Ricardo y Laura observaron por la ventana cómo la silueta de su madre se alejaba, cada vez más pequeña y vulnerable bajo la tormenta. No sintieron pena, sino alivio. El obstáculo había sido eliminado. Ahora podían empezar a soñar con el dinero, con los coches de alta gama, con los viajes a destinos exóticos y las cenas en restaurantes de lujo que creían merecer. Celebraban su victoria sin saber que acababan de firmar su propia condena, brindando por un futuro opulento que jamás llegaría. Pero lo que ellos no sabían, ciegos por la avaricia y el brillo del dinero fácil, era que aquel acto de crueldad desencadenaría una serie de acontecimientos que les haría arrepentirse amargamente. Aquella mujer desamparada que caminaba bajo la lluvia guardaba un secreto, una última lección de justicia que estaba a punto de destruir sus castillos en el aire y recordarles de la forma más dolorosa que la verdadera riqueza nunca se puede comprar ni heredar. Para comprender la profundidad de la traición que ahora ahogaba a Elena, es necesario retroceder en el tiempo, a una época en que las paredes de esa casa no eran un activo inmobiliario, sino el lienzo sobre el que se pintaba la historia de una familia. Elena no siempre fue esa figura frágil de 65 años. Hubo un tiempo en que su energía parecía inagotable, su risa era la banda sonora del hogar, y sus manos, ahora temblorosas, eran capaces de construir, reparar y consolar con la misma destreza. Junto a Roberto, su amado esposo, compartía un sueño humilde pero sólido, darles a sus hijos, Ricardo y Laura, las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Los primeros años fueron de una felicidad austera. Vivían con lo justo, pero el amor lo impregnaba todo, convirtiendo cada cena sencilla en un banquete y cada noche de cuentos en una aventura épica.
Elena era la arquitecta de ese universo mágico. Renunció a su propia carrera incipiente como diseñadora de moda, guardando sus bocetos y sus sueños en un viejo baúl para dedicarse en cuerpo y alma a la crianza de sus hijos. Cada fiebre de Ricardo era una noche en vela para ella. Cada rodilla raspada de Laura era una herida en su propio corazón. El primer gran sacrificio llegó cuando Ricardo mostró un talento excepcional para las finanzas. Una prestigiosa universidad en el extranjero le ofreció una plaza en un máster que podría catapultar su futuro, pero el coste era astronómico, una cifra que superaba con creces los ahorros de toda una vida. Roberto y Elena se miraron una noche, en el silencio de la cocina, y supieron lo que debían hacer sin necesidad de palabras. A la mañana siguiente, Elena se despojó de las joyas de su abuela, un tesoro familiar que había pasado de generación en generación, y las vendió por una fracción de su valor sentimental. El frío del mostrador de la casa de empeños se le metió en los huesos, pero el pensamiento del futuro brillante de su hijo era un fuego que la mantenía en pie. Poco después fue el turno de Laura. Con una sensibilidad artística innegable, soñaba con abrir una pequeña galería de arte, un proyecto que requería una inversión inicial considerable. Para entonces, Roberto ya había empezado a mostrar los primeros signos de la enfermedad que se lo llevaría años más tarde, y los gastos médicos consumían gran parte de sus ingresos. Sin dudarlo, Elena aceptó un segundo trabajo. Sus días comenzaban antes del amanecer, trabajando en una oficina, y terminaban pasada la medianoche, limpiando suelos en un hospital. El olor a desinfectante se impregnó en su piel, y el cansancio crónico se convirtió en su compañero constante. Sus manos, antes delicadas y ágiles para el dibujo, se volvieron un mapa de callos y grietas, cada línea un testimonio del amor silencioso que profesaba. Veía a sus hijos prosperar desde la distancia, aplaudiendo sus logros mientras ocultaba sus propias dolencias y su agotamiento extremo. Se convencía a sí misma de que el dolor en el pecho era solo fatiga, que la falta de aire era producto del estrés. No podía permitirse el lujo de enfermar. Cada céntimo que ahorraba en médicos era un céntimo más para asegurar la comodidad y el éxito de sus hijos. Ricardo, con su flamante título y su traje de marca, regresó del extranjero transformado. La gratitud inicial se fue erosionando, reemplazada por una arrogancia fría y un sentido de derecho adquirido. Empezó a ver el hogar familiar no como un nido, sino como una propiedad infrautilizada en una zona que se revalorizaba. Sus visitas se espaciaron y sus conversaciones giraban cada vez más en torno a testamentos, inversiones y el valor de mercado de la casa. El amor se había convertido en un cálculo. Laura, por su parte, se casó con un hombre de buena familia y se sumergió en un mundo de apariencias y ostentación. La galería de arte, financiada con el sudor de su madre, se convirtió en un pasatiempo para impresionar a su nuevo círculo social. Empezó a sentir vergüenza de la modestia de su madre, de su ropa sencilla y de sus manos trabajadas. Las llamadas telefónicas se volvieron un trámite, una obligación cumplida con desgana. La necesidad de mantener un estilo de vida por encima de sus posibilidades la consumía, y sus ojos empezaron a ver a su madre como la solución a sus problemas financieros. La muerte de Roberto fue el golpe de gracia que resquebrajó los últimos vestigios de la unidad familiar. Sin la figura paterna como ancla moral, Ricardo y Laura dejaron caer sus máscaras. Elena, sola y con el corazón destrozado por el luto, vio cómo la codicia crecía en los ojos de sus hijos como una mala hierba. Su propia salud, descuidada durante décadas de sacrificio, comenzó a fallar de verdad. El diagnóstico de su afección cardíaca no fue, para ellos, un motivo de preocupación, sino la excusa perfecta que estaban esperando. El catalizador final fue una mala inversión de Ricardo y las crecientes deudas de Laura para mantener su fachada de opulencia. Se encontraron acorralados, con la soga financiera apretando sus cuellos. Fue entonces cuando la idea, susurrada primero y luego planificada con una frialdad espeluznante, tomó forma. La casa. La casa era la respuesta. Y su madre, la mujer que les había dado todo, era el único obstáculo que se interponía entre ellos y su salvación económica. Así, el amor incondicional que habían recibido durante toda su vida fue redefinido por ellos como una simple transacción que ahora exigía su pago. Cada sacrificio de Elena, cada joya vendida, cada noche sin dormir fue borrado de su memoria, reemplazado por el brillo cegador del dinero.
no veían a una madre enferma que necesitaba cuidados, sino un problema que debía ser eliminado de la ecuación para poder liquidar el activo. Habían olvidado por completo las tardes de juegos en el jardín, el olor a bizcocho recién hecho que llenaba la casa los domingos, y los brazos de su madre que siempre fueron un refugio seguro contra las tormentas del mundo. Para ellos, esos recuerdos no tenían valor monetario y por lo tanto eran inútiles desechables. Contemplaron a la mujer que les dio la vida y en lugar de ver el reflejo de su propio ser, vieron un impedimento, el amor que ella les había enseñado. Un amor basado en el dar sin esperar nada a cambio era un idioma que ya no entendían o que quizás nunca habían aprendido realmente. Aquel día lluvioso, al empujarla fuera de su hogar, no solo estaban despojándola de un techo, sino que estaban arrancando de raíz el árbol genealógico que ella había nutrido con su propia sangre y sus lágrimas. Creían estar asegurando su futuro. Un futuro de coches de lujo, viajes a paraísos lejanos y cenas en restaurantes con estrellas Michelin, el estatus que sentían que merecían por encima de todo. Pero lo que no sabían, lo que su ceguera egoísta les impedía ver, era que cada acto de amor que habían despreciado se había convertido, silenciosamente, en un eslabón de la cadena de su propia perdición. La justicia, a veces, no es un trueno ruidoso, sino un susurro paciente que espera el momento adecuado para hacerse oír. Y el eco de esa puerta cerrándose a la espalda de Elena estaba a punto de resonar en sus vidas con la fuerza de un huracán. Poco imaginaban que el mayor sacrificio de su madre no había sido una joya o el trabajo agotador. Su mayor sacrificio estaba aún por revelarse, y sería la lección final y más devastadora de todas. Una lección que les enseñaría, de la forma más cruel, que hay deudas que el dinero no puede pagar. Y la deuda de la ingratitud era la más cara de todas. El sonido del cerrojo girando fue un trueno que estalló directamente en el alma de Elena, un eco metálico y definitivo que sentenció el final de su vida tal y como la conocía. Se quedó inmóvil en la acera, con la pequeña maleta a sus pies, mientras la lluvia helada le empapaba el abrigo fino y se adhería a su piel como una segunda piel de desolación. El viento aullaba entre los edificios, arrastrando consigo no solo las hojas muertas del otoño, sino también los jirones de su dignidad. Miró hacia la ventana del salón, aquella desde la que tantas veces había visto a sus hijos jugar en el jardín, y pudo distinguir sus siluetas recortadas contra la luz, brindando. ¿Brindaban por su partida? ¿Por su victoria? El frío cortante de la traición era 1000 veces más doloroso que el del temporal. Dentro, ajenos al cataclismo emocional que habían provocado, Ricardo y Laura chocaron sus copas de vino, un caldo caro que habían comprado para celebrar la ocasión. El sonido cristalino del brindis era una disonancia macabra con la tormenta de fuera. Laura, con un atisbo de culpa, que se ahogó rápidamente en la promesa de un futuro opulento, desvió la mirada de la ventana. ¿Crees que estará bien?, preguntó en un susurro, más para tranquilizar su propia conciencia que por una preocupación genuina. Ricardo soltó una risa seca despectiva. Claro que sí. En esa residencia sabrán manejar sus dramas. Ahora, concéntrate en lo importante, hermanita. Piensa en el Porsche que voy a comprarme, en tu viaje a las Maldivas. Esta casa es nuestro billete dorado. Mañana, a primera hora llamo al agente inmobiliario. Se acabó el vivir con estrecheces. Elena no podía oír sus palabras, pero podía sentirlas. Cada risa, cada gesto de celebración era una aguja de hielo clavándose en su corazón ya enfermo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro, un torrente silencioso de dolor y humillación. Se sentía como un mueble viejo, un objeto sin valor que se saca a la calle para que se lo lleve el basurero. La mujer que había vendido las joyas de su madre, que había limpiado suelos de madrugada, que había renunciado a sus propios sueños para tejerlos de ellos, ahora no era más que un estorbo, un último trámite burocrático antes de cobrar la herencia en vida. El nudo en su garganta era tan grande que le impedía respirar. Cada bocanada de aire era un sorbo de abandono. Se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente, no solo por el frío, sino por la profunda soledad que la envolvía. Las luces de los coches que pasaban se reflejaban en los charcos, creando destellos fugaces que parecían burlarse de su oscuridad. Por un instante, el abismo de la desesperación la tentó. ¿Qué le quedaba? Estaba enferma, sola y despojada de todo lo que había construido.
La idea de simplemente dejarse caer, de rendirse a la intemperie y al olvido, cruzó su mente como una sombra fugaz. Era su punto más bajo, la noche más oscura de su existencia, un lugar donde el amor y la memoria parecían haber muerto para siempre. Pero entonces, en medio de esa negrura, surgió un rostro. No el de sus hijos, corrompido por la codicia, ni el de su amado Roberto, perdido en el velo de la muerte. Era el rostro de Sofía, su amiga del alma, la única persona que había permanecido a su lado sin pedir nada a cambio. Sofía, con su risa estruendosa y su corazón inmenso, vivía apenas unas calles de allí. La imagen de su amiga fue como un faro en la tormenta, una chispa de calor en medio de la helada. Aferrándose a ese último hilo de esperanza, Elena cogió la maleta con la mano entumecida y comenzó a caminar. Cada paso, una batalla contra el viento, la lluvia y la aplastante sensación de derrota. El trayecto, aunque corto, fue una odisea de sufrimiento. Sus piernas flaqueaban y su corazón latía de forma errática, protestando por el esfuerzo y la angustia. Cada escaparate iluminado le devolvía el reflejo de una anciana desamparada, una imagen que se negaba a reconocer como propia. Finalmente, llegó a la modesta puerta de Sofía y llamó con las pocas fuerzas que le quedaban. Cuando la puerta se abrió, el rostro de Sofía pasó del desconcierto al horror y finalmente a una furia protectora. Sin mediar palabra, la metió dentro, le envolvió en la manta más cálida que tenía y le preparó un té humeante. En la seguridad de aquella pequeña cocina, al calor del afecto incondicional de su amiga, el dique de contención de Elena se rompió. Sollozó como no lo había hecho en años. Un llanto desgarrador que liberaba décadas de sacrificios no reconocidos y una traición que superaba toda comprensión. «Me han echado, Sofía», consiguió decir entre espasmos. «Mis propios hijos me han tirado a la calle como si fuera basura». Sofía la abrazó con una fuerza que parecía querer recomponer sus pedazos rotos, susurrando palabras de consuelo y maldiciones contra aquellos a los que llamó monstruos y malnacidos. Una vez que la primera oleada de dolor amainó, la rabia justiciera de Sofía tomó el control. «Esto no puede quedar así, Elena. Tienes que luchar. Esa casa es tuya. Tienes todos los derechos. Mañana mismo buscamos un abogado y los denunciamos. No se saldrán con la suya». Pero para su sorpresa, Elena negó lentamente con la cabeza. En sus ojos ya no había solo dolor, sino el brillo de una calma serena, una resignación que no era derrota, sino una sabiduría profunda y dolorosamente adquirida. «No, Sofía», dijo con una voz sorprendentemente firme, «no habrá abogados ni juicios». Su amiga la miró, confundida, incapaz de entender su pasividad. Elena tomó un sorbo de té, sus manos aún temblorosas, pero su mirada fija y decidida. «Hay algo que nunca te conté. Desde que Roberto murió, vi cómo la codicia crecía en sus ojos como una mala hierba. Sus visitas ya no eran por mí, eran para tasar los muebles con la mirada, para preguntar sutilmente por el testamento. Roberto siempre decía que el verdadero legado no es el que dejas, sino el que inspiras». Hizo una pausa, reuniendo las palabras que cambiarían el curso de todo. «Hace 6 meses, cuando mi corazón empezó a fallar de verdad y vi que su única preocupación era cuánto costarían los cuidados, supe lo que tenía que hacer. Fui a ver a un abogado, sí, pero no para redactar un testamento a su favor». Sofía la escuchaba conteniendo la respiración, presintiendo una revelación que lo alteraría todo. «Yo ya no tengo nada, Sofía, ni una sola cuenta en el banco, ni un solo ladrillo a mi nombre», continuó Elena, y por primera vez en toda la noche, una sonrisa triste pero poderosa se dibujó en sus labios. «Lo doné todo, absolutamente todo, la casa, los ahorros de toda una vida, cada céntimo. Se lo entregué en una donación irrevocable a la Fundación Hogar Dulce Recomienzo, una organización benéfica que construye residencias para ancianos abandonados por sus familias». El silencio que siguió en la pequeña cocina fue más elocuente que cualquier grito. Sofía la miraba con los ojos desorbitados, una mezcla de incredulidad y una admiración que crecía por segundos.
La frágil víctima que había recogido de la lluvia se había transformado ante sus ojos en la artífice de una justicia poética tan silenciosa como demoledora. «No lo hice por venganza», aclaró Elena, aunque una chispa en su mirada decía lo contrario. «Lo hice para que el trabajo y el sudor de toda una vida, el mío y el de Roberto, sirvieran para algo bueno, para dar calor a quien siente el mismo frío que yo sentí esta noche. Mis hijos han elegido su camino, querían la casa vacía y eso es exactamente lo que van a tener, una casa vacía de amor, de recuerdos y muy pronto de todo valor para ellos». En ese preciso instante, mientras Ricardo y Laura soñaban con yates y relojes de lujo, su destino ya estaba sellado. Habían cerrado una puerta, creyendo abrirla de la fortuna, sin saber que su madre, con una lucidez nacida del dolor, les había cerrado la única puerta que de verdad importaba, la de su legado. El acto de traición había sido consumado, sí, pero la partida de ajedrez estaba lejos de terminar. Y lo que ellos no sabían era que su madre acababa de hacer jaque mate. La mañana siguiente amaneció gris y plomiza, un reflejo perfecto del alma de Ricardo y Laura, aunque ellos aún no lo sabían. Se vistieron con sus mejores galas, como si acudieran a la firma de un tratado de paz en lugar de a la ejecución de su plan maestro. Ricardo lucía un traje italiano que gritaba éxito, y Laura un vestido de seda y un bolso de diseñador que había comprado a crédito, anticipando la inminente bonanza. Entraron en el despacho de abogados, un lugar solemne con paredes forradas de caoba y el aire impregnado del aroma a cuero viejo y papel importante. Se sentían en la cima del mundo, dueños de un destino que habían moldeado con fría determinación. Se sentaron frente al señor Garrido, un abogado de aspecto severo y gafas de montura dorada que parecía llevar el peso de 1000 secretos familiares sobre sus hombros. Ricardo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, tomó la palabra, exudando una falsa confianza. «Señor Garrido, venimos a iniciar los trámites para la venta de la propiedad de nuestra madre. Como sabe, su salud es delicada y hemos decidido, por su bien, trasladarla a un centro especializado. Tenemos los poderes notariales necesarios para actuar en su nombre y queremos proceder con la máxima celeridad». Hablaba como si estuviera cerrando un negocio multimillonario, como si su madre fuera una simple cláusula en un contrato. Laura asistió, añadiendo un toque de falsa compasión a la escena. «Ha sido una decisión muy difícil, pero su bienestar es nuestra prioridad», mintió, mientras su mente ya estaba decorando el chalet de lujo que compraría con su parte del botín. El abogado los escuchó en silencio, sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre un impecable expediente. No había en su rostro ni aprobación ni condena, solo una impenetrable neutralidad profesional que comenzaba a poner nervioso a Ricardo. El silencio se alargó un instante más de lo necesario, un vacío incómodo que resquebrajó ligeramente la armadura de su arrogancia. Finalmente, el señor Garrido se aclaró la garganta, un sonido seco que pareció absorber toda la humedad de la habitación. Abrió el expediente con una parsimonia deliberada, cada gesto medido y solemne. «Señores», comenzó, y su voz era tan grave y definitiva como la de un juez a punto de dictar sentencia. «He revisado la documentación y, efectivamente, los poderes que me presentan son válidos. Sin embargo, lamento informarles de que ha surgido una circunstancia que altera por completo la situación de la propiedad que desean vender». Una pequeña bandera roja se alzó en la mente de Ricardo, pero la desechó como un simple contratiempo burocrático. «¿Una circunstancia?», repitió Ricardo con un deje de impaciencia. «Sea lo que sea, soluciónelo. Estamos dispuestos a pagar lo que haga falta para agilizarlo. ¿Alguna deuda pendiente? ¿Un impuesto olvidado? No será un problema». Su tono dejaba claro que creía que el dinero podía allanar cualquier camino, resolver cualquier inconveniente. No concebía un obstáculo que no pudiera ser comprado o eliminado. Su mundo se regía por el poder adquisitivo, y en ese momento se sentía invencible, a un paso de la riqueza que creía merecer por derecho de nacimiento. El abogado Garrido lo miró por encima de sus gafas, y por primera vez una emoción pareció cruzar su rostro.
Era una mezcla de lástima y una especie de justicia distante. No se trata de un problema administrativo, señor mío. La circunstancia es de fondo y es irreversible. Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en el aire viciado del despacho. Laura dejó de fantasear con sus vacaciones en las Seychelles y se inclinó hacia adelante, una arruga de preocupación surcando su frente perfectamente maquillada. El ambiente había cambiado. El aire se había vuelto denso, pesado, cargado de una premonición funesta. Hace exactamente 6 meses y 12 días, continuó el abogado, leyendo directamente del documento que tenía ante él, su madre, la señora Elena Martínez, acudió a este mismo despacho. Estaba, y cito el informe del notario, en pleno uso de sus facultades mentales, con una lucidez y una determinación admirables. El corazón de Ricardo comenzó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor de pánico que resonaba en sus sienes. No le gustaba el rumbo que estaba tomando aquella conversación. Sentía el suelo empezar a temblar bajo sus pies, una vibración que amenazaba con derrumbar todo su castillo de naipes. Ese día, prosiguió el señor Garrido sin inmutarse, la señora Elena firmó un acta de donación, una donación irrevocable y de efecto inmediato. El silencio que siguió fue atronador. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de un significado que Ricardo y Laura se negaban a procesar. ¿Donación? ¿Irrevocable? Eran conceptos ajenos a su vocabulario, a su filosofía de vida basada en el acumular, en el poseer. Era como si el abogado les estuviera hablando en un idioma extranjero, uno que anunciaba la catástrofe. Laura fue la primera en encontrar su voz, aunque era un título tembloroso, casi inaudible. ¿Donación? ¿Qué donó? ¿Algunos muebles viejos? ¿Su colección de figuritas de porcelana? Había una desesperación infantil en su pregunta, un intento patético de minimizar el golpe que intuía inminente. Aún se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un error garrafal que podría ser subsanado con una simple llamada telefónica. No podía ser verdad, simplemente no podía. El abogado suspiró, un gesto de cansancio ante la ceguera que venía delante. Señorita, su madre donó la totalidad de su patrimonio. Todo. Dejó que la palabra resonara, brutal y absoluta. La casa familiar, el terreno adyacente, el saldo íntegro de sus 3 cuentas bancarias, el pequeño paquete de acciones que le legó su marido. Absolutamente todo. A día de hoy, su madre no posee legalmente ni un solo céntimo a su nombre. Cada palabra era un martillazo sobre los clavos de su ataúd financiero. El rostro de Ricardo se transformó. La máscara de superioridad se hizo añicos, revelando una mueca de incredulidad salvaje seguida de una palidez mortal. El color huyó de sus mejillas como si le hubieran abierto una vena. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados, inyectados en sangre. Se levantó de la silla de un salto, el costoso cuero crujiendo en protesta. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Las paredes de caoba se cernían sobre él, asfixiándolo. «Eso es imposible, es una mentira», gritó, su voz rompiéndose en un graznido agudo de pánico. «Esta vieja está senil, usted la ha engañado, la ha manipulado, esto es un fraude, voy a denunciarlo». Su rabia era la de un animal acorralado, una bestia que ve cómo la presa se le escapa de las fauces en el último segundo. Se abalanzó sobre el escritorio, golpeando la superficie pulida con el puño, haciendo que los portalápices temblaran. El señor Garrido ni se inmutó. Con una calma exacerbante, deslizó el expediente por la mesa hacia Ricardo. Ahí tiene la escritura notarial con su sello y firma correspondientes. Y aquí, el informe médico que acredita su plena capacidad en el momento de la firma. Todo es perfectamente legal, inalterable. Su madre ha tomado una decisión, y la ley la ampara por completo. Su tono era el de un cirujano que informa de un diagnóstico terminal. Objetivo, clínico y sin espacio para la esperanza. Laura se derrumbó sobre sí misma. Un sollozo gutural escapó de su garganta, un sonido animal de puro y absoluto desespero. El bolso de diseñador se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo, su contenido desparramándose por la alfombra persa como los restos de un naufragio. Sus sueños de una vida de opulencia, sus viajes a paraísos lejanos, las cenas en restaurantes con estrellas Michelin, todo se había evaporado en un instante, convertido en humo, en nada. ¿Y a quién?
logró preguntar Ricardo entre dientes, su voz un siseo venenoso cargado de odio. ¿A quién le ha dado nuestro dinero? ¿A quién le ha regalado nuestro futuro? La palabra nuestro salió de sus labios con una convicción tan arraigada que resultaba obscena. Siempre había considerado la herencia como algo que le pertenecía por derecho, un pago diferido por el mero hecho de existir. Nunca lo vio como un regalo, sino como una deuda que su madre tenía la obligación de saldar. El abogado ajustó sus gafas una última vez, como si se preparaba para asestar el golpe de gracia final. Su madre ha donado toda su fortuna a la Fundación Hogar Dulce Recomienzo. Hizo una pausa, permitiendo que la ironía cruel de la situación se desplegara en toda su magnitud. Es una organización benéfica que se dedica a construir y mantener residencias para ancianos en situación de abandono, específicamente aquellos que han sido desamparados por sus propias familias. El impacto de esa revelación fue total. No era solo que hubieran perdido el dinero, era la humillación, la bofetada moral. Su madre no solo los había desheredado, sino que había utilizado su herencia para construir un monumento a su propia crueldad. Había convertido su codicia en un acto de caridad que los señalaba directamente como los monstruos que eran. Era una jugada maestra, una lección de justicia poética tan brillante como devastadora. Ricardo se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. El aire no le llegaba a los pulmones. La rabia se disolvió, dejando paso a un terror helado y paralizante. Vio el abismo abrirse a sus pies. No era solo la pérdida de una fortuna futura, era la ruina presente, inmediata y catastrófica. La realidad de sus decisiones financieras, basadas en una riqueza que ya no existía, lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Salieron del despacho como autómatas, sin mirar al abogado, sin despedirse. El viaje en el ascensor fue un descenso literal y figurado al infierno. Una vez dentro de la opulenta berlina alemana de Ricardo, el silencio se rompió no con un grito, sino con el sonido de Laura llorando histéricamente. Un llanto feo y convulso que sacudía todo su cuerpo. Sus lágrimas corrían por su rostro, arruinando el costoso maquillaje y dejando surcos oscuros sobre su piel pálida. «Todo está perdido», gemía una y otra vez. «Mi vida, me he quedado sin nada. ¿Qué voy a hacer? Le dije a todo el mundo que me compraba un apartamento en el centro. Renuncié a mi trabajo». Su dolor no era por la pérdida de una madre, sino por la aniquilación de su estatus social, la humillación pública que se cernía sobre ella. Su tragedia era una cuestión de apariencias, de fachadas que ahora se desmoronaban. Ricardo, con las manos aferradas al volante de cuero, temblando de una furia impotente, finalmente explotó. Golpeó el salpicadero con tal violencia que el eco resonó en el habitáculo de lujo. «Cállate, deja de lloriquear por tus estúpidos caprichos. ¿No te das cuenta de la magnitud de esto? Esto es mucho peor de lo que crees». Su voz era un gruñido ronco, el sonido de un hombre completamente destrozado. Laura lo miró, sus ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, sin comprender. ¿Peor? ¿Qué puede ser peor que no tener nada? Su miopía egoísta le impedía ver más allá de su propio ombligo, de sus sueños frustrados de una vida de ocio y lujo. No podía concebir una catástrofe mayor que la pérdida de su comodidad y su prestigio. «Idiota», le espetó Ricardo, girándose hacia ella con una mirada enloquecida. «Pedí un préstamo enorme al banco, para una inversión. Puse la casa como aval. Les dije que la venta era inminente, que el dinero estaba garantizado. El banco me va a ejecutar. Lo he perdido todo, Laura. No es que no seamos ricos, es que estoy en la más absoluta ruina. Estoy acabado». La confesión cayó como una bomba en el espacio confinado del coche. Laura dejó de llorar de golpe, sustituyendo las lágrimas por una expresión de puro horror. La realidad la alcanzó por fin. No solo habían perdido la herencia, estaban endeudados hasta el cuello, atrapados en una red de mentiras y malas decisiones que ahora se cerraba sobre ellas sin piedad. Su futuro no era de pobreza, era de persecución, de embargos, de una caída social tan vertiginosa que les quitaba el aliento. Fue entonces cuando la alianza de la codicia se fracturó para siempre. El miedo se convirtió en un odio visceral y mutuo. «Es tu culpa», gritó Laura, su voz convertida en un chillido estridente. «Fue tu idea, tu estúpido plan. Tú me convenciste, siempre con tus aires de genio de las finanzas. Eres un fracasado.
Has destruido mi vida. Se abalanzó sobre él, golpeándolo en el brazo y el pecho con sus puños, una furia ciega y desesperada. Ricardo la apartó con un empujón brutal. ¿Mi culpa? Estabas a mi lado en cada paso, relamiéndote como una hiena, soñando con tus bolsos de piel de cocodrilo y tus joyas. Estabas tan ansiosa por echarla a la calle como yo. Eres tan culpable como yo, hipócrita. Las acusaciones volaban entre ellos como metralla, cada palabra diseñada para herir, para destrozar al otro, el único chivo expiatorio disponible para su miseria. El lujoso vehículo, símbolo de la vida que anhelaban, se había convertido en una jaula donde dos depredadores heridos se destrozaban mutuamente. Habían perdido la casa, el dinero, el estatus y en ese preciso instante se perdieron el uno al otro. La última conexión familiar que les quedaba se había podrido, consumida por el ácido de la recriminación y el resentimiento. Estaban completamente solos, aislados en la isla de su propia avaricia. El narrador observa esta escena con una tristeza profunda pero justiciera. Aquellos dos seres que horas antes brindaban por su victoria, ahora se revolcaban en las cenizas de sus sueños. Habían sembrado el viento helado del abandono y ahora cosechaban la tempestad de la ruina. Habían valorado un edificio de ladrillos por encima de la mujer que les dio la vida, y el universo, con su lógica implacable y poética, les había dejado exactamente con eso: nada. Poco imaginaban que este era solo el principio de su caída. Habían subestimado la fuerza silenciosa de su madre, la profundidad de su amor y, sobre todo, el alcance de su última lección. La puerta que ellos mismos cerraron a sus espaldas no solo los separó de una herencia material, sino que los condenó a vagar por un desierto emocional, un páramo de soledad y arrepentimiento del que nunca podrían escapar. La justicia había comenzado su lento pero inexorable curso. El universo, con su balanza invisible pero precisa, no tardó en presentar la cuenta. Las semanas que siguieron a la revelación en el despacho del abogado fueron un descenso en espiral hacia un infierno que Ricardo y Laura jamás habían concebido. La opulenta berlina alemana de Ricardo fue la primera en desaparecer, embargada por el banco con una eficiencia brutal que no admitía súplicas. Pronto le siguieron el reloj de oro, las cenas en restaurantes de lujo y el círculo de amistades interesadas que se evaporó tan rápido como su liquidez. Ricardo, el genio de las finanzas, se vio acosado por llamadas de acreedores. Su arrogancia desmoronándose con cada amenaza de acciones legales, hasta convertirse en un hombre acorralado, con la sombra del fracaso pegada a su piel. Laura, por su parte, experimentó una caída social aún más humillante. Sus amigas, aquellas con las que competían en lujos y apariencias, le dieron la espalda con una crueldad exquisita, susurrando sus espaldas sobre su repentina ruina. El chalet que compartía con su marido, un hombre que la había desposado más por su supuesta herencia que por amor, se convirtió en un campo de batalla de reproches y acusaciones. El divorcio fue rápido y despojado de toda compasión, dejándola sola en un minúsculo apartamento de alquiler, rodeada de las cajas de una vida de opulencia que ya no podía permitirse. La vergüenza era un veneno que corría por sus venas, un recordatorio constante de que su valor social siempre había estado tasado en euros y ahora su cotización era cero. Acorralados, humillados y con el agua de las deudas subiendo por encima de sus cabezas, la desesperación los unió de nuevo, no por afecto, sino por la necesidad primordial de supervivencia. Se encontraron en un café anónimo y barato, un lugar que meses atrás habrían mirado con desdén. Ya no llevaban sus trajes de diseño ni sus joyas ostentosas. Sus ropas eran un pálido reflejo de lo que fueron y sus rostros estaban marcados por el insomnio y la ansiedad. Fue allí, entre el olor a café quemado y el murmullo de conversaciones ajenas, donde pronunciaron la única palabra que les quedaba, el último recurso del náufrago: mamá. La idea surgió de Ricardo, no como una epifanía de remordimiento, sino como el último movimiento en una partida de ajedrez perdida. «Tenemos que encontrarla», dijo con una voz ronca, desprovista de toda su antigua autoridad.
Tenemos que suplicarle, hacerle ver que ha cometido un error. Ella es nuestra madre, no puede dejarnos así. Aún puede haber una forma de convencer a esa fundación, de anular la donación, aunque sea una parte. Laura, que hasta ese momento solo sollozaba en silencio, levantó la vista, y en sus ojos enrojecidos brilló una chispa de esperanza irracional. Se aferraron a esta idea como a una tabla en medio del océano, la última y patética posibilidad de revertir su catástrofe. El único cabo suelto que les quedaba era Sofía. Sabían que su madre, sin un céntimo y sin un techo, solo podría haber acudido a su única y verdadera amiga. Condujeron hasta su modesto barrio en el coche de segunda mano de Laura, un vehículo que tosía y se quejaba a cada cambio de marcha, un símbolo sonoro de su propia decadencia. La visión de la calle tranquila, de las casas sencillas pero cuidadas, era un mundo ajeno a sus ambiciones, un universo de valores que nunca habían comprendido y que ahora se veían forzados a visitar como mendigos. Llegaron a la puerta de Sofía y llamaron con una urgencia que rayaba en la violencia. Cuando Sofía abrió, su rostro amable se transformó en una máscara de hielo. Vio ante ella no a los hijos de su amiga, sino a los verdugos, a los artífices de su dolor. Los miró de arriba a abajo, observando sus ropas ajadas y sus miradas de animal acorralado, y no sintió ni una pizca de compasión. En sus ojos solo había un desprecio frío y justiciero, el de una leona que protege a su cría herida. «¿Qué queréis aquí?», preguntó Sofía, su voz cortante como el cristal roto. Su cuerpo menudo bloqueaba la entrada, una barrera infranqueable de lealtad y amor. «Ya le habéis hecho suficiente daño. No tenéis nada que hacer en esta casa. Marchaos». Su firmeza los descolocó. Estaban acostumbrados a que las puertas se abrieran ante ellos, a que sus deseos fueran órdenes. La resistencia de aquella mujer sencilla era un insulto más a su ego ya destrozado. «Tenemos que verla. Es nuestra madre», insistió Ricardo, intentando infundir a su voz una autoridad que ya no poseía. Sonaba hueco, patético. Laura, recurriendo a su única arma, rompió a llorar de nuevo, un llanto calculado para inspirar lástima. «Por favor, Sofía, se lo suplicamos, necesitamos hablar con ella. Es un asunto de vida o muerte». Sofía soltó una risa seca, desprovista de toda alegría. «¿Vida o muerte? ¿Como cuando la dejasteis tirada bajo la lluvia, enferma y con el corazón roto? ¿Ese tipo de vida o muerte? Vuestra desvergüenza no tiene límites». Estaba a punto de cerrarles la puerta en las narices, de poner fin a aquella farsa de una vez por todas, cuando una voz tranquila y serena llegó desde el interior de la casa. «Déjalos pasar, Sofía». Elena apareció en el umbral del pasillo. No era la mujer frágil y temblorosa que habían abandonado en la acera. Los meses al cuidado de Sofía, lejos de la toxicidad de su codicia, habían obrado un milagro. Su rostro había recuperado algo de color, su postura era erguida, y sobre todo, en sus ojos ya no había miedo ni dolor, sino una calma profunda, una fortaleza forjada en el fuego de la peor de las traiciones. Miró a sus hijos, a esos dos extraños que llevaban su sangre, y sintió una punzada de una vieja tristeza, pero esta fue rápidamente sustituida por una lúcida determinación. Sabía que aquel momento llegaría, y estaba preparada. Los hizo pasar al pequeño salón, un espacio humilde pero lleno de calidez. Se sentó en su butaca, el mismo tipo de butaca desde la que la habían sentenciado meses atrás, pero ahora los papeles se habían invertido de forma radical. Ella era la jueza y ellos los acusados que venían a implorar clemencia. El silencio era denso, cargado de palabras no dichas y de un resentimiento que se podía palpar en el aire. Sofía permaneció de pie junto a la puerta, una guardiana silenciosa que no pensaba dejar a su amiga sola con ellos. Fue Ricardo quien rompió el hielo, o más bien, quien lo hizo añicos con su torpeza egoísta. Se arrodilló, un gesto teatral y vacío que no engañó a nadie, y mucho menos a su madre. Su voz al principio era un murmullo quebrado. «Mamá, hemos sido unos monstruos, unos necios. Lo que te hicimos no tiene perdón. Pero tienes que ayudarnos. Nos has arruinado, nos has destruido».
La súplica se convirtió en acusación en un instante, revelando la verdadera naturaleza de su arrepentimiento. No se arrepentía de su crueldad, sino de sus consecuencias. «El banco me lo ha quitado todo», continuó, su voz subiendo de volumen, teñida de histeria. «Estoy en la calle por tu culpa, por esa estúpida donación. Tienes que revertirlo, tienes que hablar con ellos, decirles que no estabas en tu sano juicio. Diles lo que sea, pero devuélvenos lo que es nuestro. Es nuestra herencia, nos la debes». La máscara había caído por completo, dejando al descubierto el mismo rostro feo de la codicia que Elena recordaba tan bien. Laura, viendo el desastroso enfoque de su hermano, intervino, arrastrándose por el suelo hasta los pies de su madre, aferrándose a sus rodillas con una desesperación pegajosa. Sus lágrimas eran genuinas esta vez, pero eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. «Mamá, por favor, mamá, mírame. Mi vida es un desastre. He perdido mi casa, mi marido, lo he perdido todo. No puedo vivir así. Fui débil, me dejé llevar por Ricardo. Pero te quiero, mamá. Siempre te he querido. Perdónanos, por favor. Ayúdanos. Eres nuestra única esperanza». Elena escuchó sus discursos sin mover un solo músculo de su rostro. Dejó que vaciaran todo su veneno, toda su desesperación y todas sus mentiras. Cuando finalmente se callaron, agotados y expectantes, ella los miró, uno por uno, con una mirada que penetraba hasta el fondo de sus almas vacías. El silencio que siguió fue largo y pesado, un purgatorio en el que se vieron obligados a confrontar el eco de sus propias palabras. Finalmente, Elena habló. Su voz no era un grito de rabia ni un sollozo de dolor. Era tranquila, mesurada y tan implacable como el filo de un bisturí. «Destruidos», repitió la palabra de Ricardo, saboreando su amarga ironía. «Yo os di la vida, os di una educación que yo nunca tuve. Vendí las joyas de mi madre para que tú», dijo señalando a Ricardo, «pudieras tener un futuro brillante. Limpié sueles de madrugada para que tú», y su dedo se movió hacia Laura, «pudieras abrir la galería de tus sueños. Os di mi tiempo, mi salud, mi alma, os lo di todo». Hizo una pausa, dejando que cada sacrificio recordado cayera sobre ellos como una piedra. «¿Y vosotros, qué me disteis a cambio? Me llamasteis fardo, me dijisteis que era un estorbo, me arrancasteis de mi hogar, el nido que construí con vuestro padre, y me arrojasteis a una tormenta como si fuera un trasto viejo». ¿Recuerdas el sonido de la cerradura, Ricardo? Yo sí. Lo oigo cada noche antes de dormir. Ese fue el sonido de vuestra elección. Su mirada se endureció, perdiendo cualquier vestigio de la madre que una vez fue, para convertirse en la encarnación de una justicia largamente esperada. Habláis de herencia. Vuestra herencia no era esta casa ni el dinero del banco. Vuestra verdadera herencia era mi amor incondicional, un tesoro que no supisteis valorar y que ahora habéis perdido para siempre. Decidisteis que ese amor no valía nada, que era menos importante que un coche nuevo o un viaje exótico. Y el universo simplemente os ha concedido vuestro deseo. Os habéis quedado sin ese amor. Se levantó de la butaca, un gesto que la colocaba por encima de ellos, no solo físicamente, sino moralmente. Los miró desde su nueva posición de fuerza, sus figuras arrodilladas y patéticas a sus pies. «El dinero que tanto anheláis ya no es mío para darlo. Ahora pertenece a personas que sí lo necesitan, a ancianos que como yo sintieron el frío del abandono. El sudor de mi vida y la de vuestro padre está construyendo hogares cálidos para corazones rotos. Está haciendo el bien en el mundo, un bien que vosotros nunca quisisteis ver». Laura sollozó con más fuerza, un gemido lastimero que ya no conmovía a Elena. Ricardo la miraba con los ojos inyectados en sangre, una mezcla de odio impotente y la comprensión final de que no había salida. Habían jugado su última carta y habían perdido de la forma más absoluta. No había negociación posible, no había truco legal, solo la consecuencia desnuda y brutal de sus actos. «Pedís mi perdón», continuó Elena, su voz adquiriendo un tono de finalidad absoluta. «Pero el perdón no es una transacción, no es una llave que abre la puerta de un banco.
El perdón se gana, y vosotros ni siquiera habéis empezado a comprender la magnitud de vuestra falta. No lloráis por mí, lloráis por vosotros mismos, por vuestro estatus perdido, por vuestra comodidad aniquilada. Se acercó a la puerta, abriéndola de par en par, repitiendo el gesto que Ricardo había hecho con ella, pero esta vez no había lluvia ni viento, solo la luz cruda de la tarde que iluminaba sus rostros desencajados. No hay nada que yo pueda hacer para revertir vuestra situación financiera, y sinceramente no hay nada que quiera hacer. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Esta fue mi elección, sentenció, su voz resonando con una autoridad que nunca antes le habían conocido. Una elección que tomé para dar un significado a mis sacrificios, un propósito a mi dolor. Os di todas las oportunidades para elegir el amor, y una y otra vez elegisteis la codicia. Los miró por última vez, no con odio, sino con una inmensa y definitiva pena. La pena de una madre que ve que sus hijos se han perdido para siempre en un laberinto de egoísmo del que nunca encontrarán la salida. Ahora, concluyó, su voz tan firme como el acero, os toca vivir con las vuestras. Con ese veredicto final, se apartó de la puerta, dándoles la espalda y volviendo al interior de la casa, al refugio de la amistad verdadera. Sofía cerró la puerta tras ellos, esta vez con un sonido suave pero infinitamente más concluyente que el portazo que ellos le habían dado a su madre. Ricardo y Laura se quedaron en la acera, solos bajo la luz de un sol que ya no los calentaba. No solo habían perdido el dinero, no solo habían perdido la casa. En ese instante comprendieron con una claridad aterradora que habían perdido a su madre para siempre. Y esa era una bancarrota de la que jamás podrían recuperarse. La puerta se cerró con una suavidad que fue infinitamente más cruel que un portazo. El sonido, apenas audible, fue el punto final, la firma en el acta de su propia condena existencial. Ricardo y Laura se quedaron en la acera, inmóviles como estatuas de sal petrificadas por la revelación de su propia miseria. La luz de la tarde caía sobre ellos, pero ya no sentían su calor. Un frío profundo, nacido en la médula de sus huesos, se extendía por sus cuerpos, el frío de la soledad absoluta. Ya no había un enemigo común que los uniera, ni una herencia por la que conspirar. Solo quedaban dos extraños, unidos únicamente por las cenizas de un pasado que ellos mismos habían incinerado. Ricardo fue el primero en moverse. Se giró hacia su hermana, y en su mirada ya no había rabia, sino un vacío desolador, un odio cansado y profundo hacia la mujer que era el espejo de su propio fracaso. «Esto es tu culpa, Ciseo», las palabras desprendidas de fuerza, como el último aliento de un moribundo. Laura lo miró, su rostro una máscara de lágrimas secas y rímel corrido. «¿Mi culpa?», respondió con una risa rota, histérica. «Tú eras el genio, el gran hombre de negocios. Me arrastraste a esto con tus promesas de una vida de lujo. Eres un fraude, Ricardo, un fracasado que se escondía detrás de la falda de su madre». No hubo más discusión, no había energía para ello. Se dieron la espalda y caminaron en direcciones opuestas, sin una palabra de despedida, sin una última mirada. La alianza forjada en la codicia se había disuelto en el ácido del fracaso, y cada uno se alejó para enfrentar su propia y solitaria tempestad. Aquel fue el último día que se hablaron como hermanos. En adelante serían solo dos náufragos que compartían el recuerdo de un tesoro hundido, un tesoro que nunca fue de oro ni de plata, sino de un amor que habían despreciado hasta convertirlo en nada. La justicia poética no solo les había arrebatado el futuro, sino que había envenenado su pasado y aniquilado su presente. Para Ricardo, la caída fue vertiginosa y brutal. El banco no esperó. La ejecución de la deuda fue un proceso implacable que lo despojó de todo vestigio de su anterior estatus. La elegante berlina alemana fue remolcada de la puerta de su apartamento de diseño, un espectáculo humillante para los vecinos que antes lo envidiaban. Pronto le siguió el apartamento mismo, sus muebles de diseño vendidos en una subasta por una fracción de su valor. Se vio obligado a mudarse a una habitación alquilada en los suburbios, un lugar gris y anónimo donde el olor a desesperación impregnaba las paredes. El hombre que vestía trajes de 1.000 euros ahora buscaba trabajo en empleos que antes consideraba indignos, su currículum brillante convertido en papel mojado por la mancha de la bancarrota.
Laura, por su parte, descubrió que la belleza y el encanto social son una moneda que pierde todo su valor cuando no está respaldada por el dinero. Su divorcio la dejó con las manos vacías, su ex marido asegurándose de que no obtuviera nada más que el desprecio de su antiguo círculo de amistades. Las llamadas dejaron de ser respondidas, las invitaciones a eventos exclusivos se extinguieron. Se encontró sola, en un apartamento minúsculo, rodeada de las reliquias de una vida que ya no le pertenecía, bolsos de diseñador que no se atrevía a vender por ser el último símbolo de quién fue y vestidos de seda que ahora parecían un disfraz ridículo en su nueva realidad de facturas impagadas y comidas solitarias. La vergüenza era su compañera constante, un eco de las risas y los susurros de quienes antes la adulaban. El tiempo, ese juez implacable, siguió su curso, solidificando sus destinos. Un año después, la transformación era completa. Ricardo ya no era el tiburón de las finanzas, era un hombre envejecido prematuramente con la mirada perdida y los hombros encorvados por el peso de la derrota. Trabajaba como repartidor nocturno, un empleo solitario que le permitía moverse por la ciudad como un fantasma, evitando las miradas de lástima o de triunfo de antiguos conocidos. Las noches en la carretera le daban demasiado tiempo para pensar, y sus pensamientos eran un carrusel de remordimientos. No se arrepentía del dolor causado a su madre, no de verdad, sino de su propio error de cálculo, de su estúpida ceguera que le hizo subestimar a la mujer que creía débil. Laura, por su parte, encontró trabajo como dependiente en una tienda de ropa de bajo coste, una cruel ironía que el destino parecía haberle reservado. Pasaba sus días doblando prendas baratas, atendiendo a clientas que la trataban con la misma indiferencia con la que ella solía tratar al personal de servicio. Cada noche, al volver a su apartamento vacío, se miraba en el espejo y ya no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. La chispa de la ambición se había extinguido, dejando solo una profunda y amarga melancolía. A veces, en la soledad de la noche, lloraba. Lloraba no por su madre, sino por la vida de ensueño que había rozado con la punta de los dedos y que se había desvanecido como el humo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una vida completamente diferente florecía. El hogar Dulce Recomienzo, financiado íntegramente por la donación de Elena, no era un asilo, sino una comunidad vibrante. Era un edificio moderno y luminoso, con un jardín lleno de flores donde los residentes leían, conversaban y reían bajo el sol. No había olor a desinfectante o a tristeza, sino aroma a bizcocho recién hecho y a tierra mojada. Las paredes no estaban desnudas y blancas, sino decoradas con las pinturas y las manualidades de sus habitantes, cada una un testimonio de vidas que se negaban a ser olvidadas. Elena no era una residente más. La dirección de la fundación, conmovida por su historia y su generosidad, la había nombrado presidenta honoraria del consejo. Se había convertido en el alma del lugar. Su energía, que parecía haberse agotado, había renacido con un propósito renovado. Organizaba talleres de costura, donde enseñaba a otras mujeres a remendar no solo telas, sino también sus corazones rotos. Leía cuentos a aquellos cuya vista ya fallaba y escuchaba con paciencia infinita las historias de vidas llenas de alegrías y penas. Su corazón, antes enfermo por la traición, ahora latía fuerte y sano, nutrido por el afecto y el respeto genuino. Descubrió que la verdadera riqueza no consistía en poseer, sino en pertenecer. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a un lugar donde su valor no se medía por lo que podía dar, sino simplemente por quién era. En el segundo aniversario de la inauguración del centro, se celebró una gran fiesta en el jardín. Había música, comida y una alegría contagiosa que flotaba en el aire. Elena, radiante con un vestido sencillo pero elegante que ella misma había diseñado, estaba en el centro de todo, rodeada de amigos, riendo a carcajadas ante una anécdota contada por un anciano caballero. Su risa era clara y sonora, el sonido de un alma en paz, de una vida redimida no por la venganza, sino por la generosidad. Aquel mismo día, el destino, con su sentido del drama a veces cruel, hizo que Ricardo pasara con su furgoneta de reparto por la calle adyacente. La música y las risas le llamaron la atención. Detuvo el vehículo y miró por encima de la valla del jardín. Y la vio. Vio a su madre, no como la figura frágil y desamparada que recordaba, sino como una reina en su propio reino de afecto. La vio feliz, rodeada de gente que la adoraba.
La vio viva, más viva de lo que él se había sentido en años. Por un instante, un impulso primario le instó a llamarla, a saltar la valla, a suplicar de nuevo. Pero se detuvo. Comprendió, con una claridad que le heló la sangre, que esa mujer ya no era su madre. Era una extraña a la que él había renunciado. Cruzar esa valla sería como intentar entrar en un paraíso del que había sido expulsado por sus propios pecados. No había lugar para él en esa escena de felicidad. Su presencia solo la contaminaría. Se quedó allí, oculto en las sombras, observándola durante un largo rato. Y por primera vez sintió algo más que autocompasión. Sintió el peso aplastante de lo que había perdido. No el dinero, no la casa, sino la oportunidad de estar ahí, a su lado, compartiendo esa risa. Vio el amor que ella ahora repartía a extraños, un amor que una vez fue suyo por derecho y que él había tirado a la basura como si fuera un estorbo. Esa visión fue su verdadero castigo, una condena mucho más profunda que la bancarrota. Arrancó la furgoneta y se alejó, con el sonido de la risa de su madre resonando en sus oídos como un eco fantasmal. Sabía que esa imagen lo perseguiría por el resto de sus días, el recordatorio perpetuo de que había cambiado un tesoro incalculable por un puñado de monedas falsas. Se había quedado con el frío metal de la codicia, mientras que ella se había quedado con todo el calor del mundo. La historia de Elena, Ricardo y Laura se convirtió en una leyenda silenciosa, un cuento moral susurrado por el viento. Nos enseña que la ingratitud es la más profunda de las pobrezas, un desierto autoimpuesto del que nada bueno puede crecer. Nos recuerda que el amor de una madre es el único patrimonio que nunca se devalúa, la única herencia que, si se desprecia, nos deja en la más absoluta de las ruinas. Porque al final del camino, cuando todas las posesiones materiales se han convertido en polvo, lo único que realmente importa es el calor de los lazos que hemos cultivado. Elena había plantado un jardín de afecto que florecería para siempre. Sus hijos, en cambio, se habían condenado a vagar por el páramo estéril que ellos mismos habían creado, con la única y eterna compañía del eco de una puerta que nunca más se volvería a abrir. Y esa, sin duda, fue la más justa y poética de todas las sentencias. Así, el telón cae sobre la historia de Elena, Ricardo y Laura, dejándonos con el eco de una lección tan antigua como el tiempo, una verdad universal que a veces olvidamos en nuestra frenética búsqueda de éxito y prosperidad material. Este no es solo el relato de una traición familiar, sino un espejo en el que se reflejan nuestras propias elecciones, nuestros valores y, en última instancia, la calidad del legado que dejaremos atrás. La verdadera riqueza, como nos ha demostrado Elena con su silenciosa dignidad, no se mide en propiedades inmobiliarias, ni en saldos bancarios abultados, ni en los símbolos de estatus que tanto ansiaban sus hijos. La auténtica fortuna reside en el amor incondicional que damos y recibimos, en el respeto que profesamos a aquellos que nos cuidaron cuando éramos vulnerables y en la gratitud que florece en un corazón noble. Ricardo y Laura persiguieron un tesoro tangible y en el proceso perdieron el único tesoro que de verdad importa, uno que no se puede comprar ni vender. La ingratitud es, quizás, la más profunda y desoladora de todas las pobrezas. No es un simple olvido o un acto de egoísmo, es una ceguera del alma, una incapacidad para ver el amor que se nos ha entregado como el regalo más preciado. Los hijos de Elena, al ver a su madre como una carga, se convirtieron ellos mismos en un peso muerto para sus propias vidas, condenados a arrastrar las cadenas de su error por un desierto de soledad que ellos mismos crearon. Su caída no fue solo económica, fue una bancarrota moral de la que es casi imposible recuperarse. El universo, en su infinita y a veces cruel sabiduría, posee una balanza poética que siempre encuentra su equilibrio. A cada acción le corresponde una reacción de igual magnitud. Elena sembró sacrificio y amor y cosechó una nueva familia, un propósito y una paz interior que el dinero jamás podría comprar. Sus hijos sembraron codicia y desprecio y cosecharon exactamente eso, la ruina, el aislamiento y un vacío tan grande como la fortuna que soñaban poseer. Su castigo no fue un acto de venganza de su madre, sino la consecuencia natural e inevitable de sus propias decisiones.
La redención de Helena no llegó a través de la confrontación o el rencor, sino a través de la generosidad. Al donar su patrimonio, no solo desarmó a sus verdugos, sino que transformó su dolor en un faro de esperanza para otros. Convirtió los ladrillos de la traición en los cimientos de un hogar lleno de calor y afecto. Su historia nos enseña que incluso en la noche más oscura, un acto de bondad desinteresada puede encender una luz lo suficientemente potente como para iluminar el camino de vuelta a la felicidad y al sentido de la vida. Y para Ricardo y Laura, su verdadera condena no fue la pérdida de la casa o el estatus social. Su infierno personal y eterno es la imagen imborrable de la felicidad de su madre, una felicidad de la que ellos ya no formaban parte. Es el conocimiento tortuoso de que cambiaron un amor infinito por un puñado de nada. El eco constante de una puerta que se cerró para siempre, no solo a una herencia, sino a la posibilidad de redención, al calor de un abrazo materno que solo valoraron cuando ya era irremediablemente tarde. Esta historia resuena en cada uno de nosotros porque nos recuerda una verdad fundamental. Todos somos hijos. Todos tenemos o hemos tenido a alguien que nos ha dado la vida, que ha sacrificado sus sueños por los nuestros. Que el destino de Ricardo y Laura nos sirva como advertencia, como un recordatorio de que cada llamada que no hacemos, cada visita que posponemos y cada gesto de gratitud que omitimos son pequeñas semillas de un futuro que nadie desearía cosechar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente video que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.